Lo que voy a hablar es un mensaje que quizás se relaciona un poquito o mucho con lo que va a pasar la siguiente semana o las siguientes semanas, la Semana Santa. El sufrimiento que no es extraño en aquellas personas que están cerca de Dios. No es extraño. Cuando alguien está sufriendo, regularmente uno se acuerda más de Dios que de nadie más. Y entendemos que Jesús pasó por lo mismo. El pasaje que leímos, el último pasaje que leímos la semana pasada fue: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así terminé la semana pasada mi sermón. Y de alguna manera, la gente que está recibiendo la carta del apóstol Pedro, voy a hablar todavía en la continuación del mensaje del capítulo 3 de Pedro, estaba disfrutando de algo que le llamaban la Pax Romana, con X, la Pax. Y esa Pax Romana decía que donde llegaban los romanos, había un control absoluto de lo que pasaba en donde quiera que ellos llegaban. Y si alguien no estaba de acuerdo con ese control, lo podían crucificar. Jesús no fue el único crucificado. A veces los romanos, por causa de su salvajismo, sujetaban a una ciudad, sacaban a todos los que se oponían a él y los crucificaban, y hacían una larga avenida de personas crucificadas en todo el transcurso de la calle, desde un lugar hasta otro lugar. A veces podían abarcar hasta kilómetros de distancia de gente crucificada. Y yo sé que nosotros pensamos, pues sí, es muy difícil. Una de las cosas que también hacía, yo sé que ustedes han visto alguna cruz con un Jesús dentro del crucificado, colgado en la cruz, lo han visto en alguna imagen. Y regularmente en estas imágenes le ponen un pañalito a Jesús. Pero lo que hacían los romanos es que no tenía ninguna ropa aquella persona que era crucificada. Era una vergüenza, no nada más física, sino también emocional, estar frente a una multitud desnuda. ¿Y por qué? Y los cristianos fueron perseguidos desde su inicio de su fundación del cristianismo. Jesucristo fue el ejemplo principal. Y una de las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué perseguían a los cristianos? Tengo aquí algunas razones por las que trato de explicar por qué perseguían a los cristianos. La primera era por no adorar al emperador. Se había vuelto una doctrina, una religión, el que todas las personas que estaban viviendo dentro del Imperio Romano tenían que inclinarse ante la imagen del emperador y prender algún tipo de vela o algún tipo de sacrificio. Y con eso ya estaba salvado cualquier persona. La gente no tenía que convertirse y creer que era realidad, que el emperador era un dios. No tenía que creerlo, no tenía que, solamente con hacerlo, tenían que pasar a cierto templo, ofrecer un sacrificio, prender una veladora y inclinarse ante el emperador, ante la imagen del emperador. Y los cristianos no lo hacían. De alguna manera habían entendido, como judíos, habían entendido que no se podían inclinar ante imágenes. Los judíos eran los primeros cristianos y eran perseguidos por eso. Número 2, a los cristianos se les llamaba, aunque no lo vas a creer, se les llamaba ateos. Y dices, pero ¿cómo es que son ateos si somos nosotros que tenemos a Dios? Ellos son los ateos. Bueno, la razón por la que le llamaban a los cristianos ateos es que los cristianos no tenían ninguna imagen frente a ellos. No hacían templos. Hasta como 200 años después, en la historia del cristianismo, por ahí hay la noción de un descubrimiento arqueológico que se descubrió que ahí fue el inicio de cuando los cristianos empezaron a hacer templos, pero los cristianos no hacían templos. Había un solo templo para los judíos, el templo de Jerusalén. Entonces los cristianos con esa mentalidad no hacían templos.
Y como no hacían templos los cristianos y no tenían imágenes, la gente decía, son ateos, no tienen ningún Dios, no creen en ningún Dios, no creen en nada. Mira, no adoran a nadie, ni al emperador ni a ninguna otra cosa. ¿Sí? Número 3, por calumnias. El emperador Nerón, hay una historia en la que Roma, la capital del imperio romano, se incendió. Algunos dicen que hasta el mismo emperador la mandó incendiar para construir una nueva, porque él era poderoso, quería demostrar su poder. Y como se dio cuenta que se le pasó la mano en este incendio de la ciudad, y como podían cortarle la cabeza al Nerón, ¿sí?, dijo, los cristianos tuvieron la culpa, ellos fueron los que quemaron la ciudad. Y los cristianos fueron perseguidos, fueron mandados a los leones, fueron crucificados. No nada más los crucificaron, algunos dicen que los pusieron en esa cruz, en una de las avenidas principales de Roma, los untaron con brea y les prendieron fuego. Mientras Nerón, dicen que algunos, quién sabe si sucedió, tocaba su arpa contento de lo que estaba haciendo. Y la cuarta cosa, que es más generalizada, porque cualquier cosa que pasaba, cualquier calamidad, cualquier incendio, cualquier sequía, cualquier tormenta, cualquier hambre, los cristianos tienen la culpa por ser ateos. Vamos a perseguir a los cristianos, vamos a matar a los cristianos, ellos tienen la culpa. Y por todo lo que pasaba, si había un terremoto, si se caía alguna persona, si había persecución de algo, los cristianos tienen la culpa, hay que matarlos. Y los perseguían y los mataban a los cristianos. Así empezó el cristianismo, hermano. Sí. La paz que hablaba Pedro, y que hablaba Jesús también, y que hablaba Dios en todo el Antiguo Testamento, no se refería solamente a que las cosas fueran bien. ¿Sí? Cuando hablaba de la paz, hablaba de una paz interior, algo que nadie te podía robar ni quitar, porque el cristiano podía llegar hasta los mismos leones sin odio ni amargura contra aquellos que lo estaban enviando a esos delirios o esas dificultades que te enfrentaban. ¿Sí? Hay una historia, hay un poema. Este poema no es de aquellos tiempos. Este poema se hizo en aproximadamente 1900, en los primeros años. El escritor era, me parece que un francés, y habla del circo romano. Voy a leerlo. ¿Sí? Dice así: Marciano, es una poesía, no es de la Biblia. No voy a decir que yo dije que eso es de la Biblia, es una poesía simplemente. Marciano: mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento. Se presentó en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Muera el cristiano, el incendiario, el pérfido, gritó la multitud con un rugido por la terrible semejanza al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, y guió altivo, se desprendió del brazo de los siervos, alzó su frente, contempló a la turba y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma ha sido yo quien prendió fuego.
Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte te perdono, y al morir por mi fe muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno frente al otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, se miraron los dos, y hubo un momento en el que el león turbado parecía, cual si en presencia de un hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarle mirándolo indefenso. Duró la escena muda, largo rato, pero al cabo del hijo del desierto, la fuerza venció. Lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo. Brilló la sangre, se empapó la arena, y aún de la lucha, en su furor tremendo, Marciano con un grito de agonía gritó: «Te perdono, Nerón», dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo tremendo, sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Ese es el circo romano de un hombre llamado Juan Antonio Cabestany. Si alguien quiere llevarse esa copia, tengo algunas copias en la parte de los lados, se la pueden llevar. ¿Qué dice la Biblia del sufrimiento? Ahí es donde entramos en el tema. Lo que dice la Biblia es esa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? ¿Quién es aquel que les puede hacer daño? Estuve en un lugar también. Estaba cerca de Oaxaca, de León, Oaxaca. Estaba en un tiempo yo de transición. Fui a buscar un lugar donde pudiera yo servir. El lugar donde yo estaba sirviendo, una escuela bíblica. En lugar de pagarme como estábamos acordados de inicio, me dijeron: Joel, ya no podemos pagarte, y si quieres seguir trabajando con nosotros, tienes que pagarnos tú a nosotros. Me pagaban $100 al mes. Yo estaba contento con mis $100, no era mucho, pero era suficiente para mí, soltero. Pero ahora me dijeron ellos: si quieres tú seguir trabajando con nosotros, tú tienes que pagarnos $100 al mes. Y yo dije: ay caramba, ¿de dónde saco yo $100 al mes? Sí. Entonces no podía seguir trabajando con ellos. Fui a buscar un lugar y llegué a Oaxaca de León. Por allá me dijeron que había obras en la sierra y una iglesia que podía apoyar a aquel que quisiera ir hasta la sierra. Me fui para allá. Me llevaron a un lugar cerca de la ciudad, en las afueras. Era una colina. Estaba literalmente una colina. Ahí construyeron sus casas los hermanos. Y digo los hermanos porque llegué y me impresionó. Eran casas sencillitas, casas recién hechas, pero no bonitas, esas así con mucho dinero, como lo pudieron levantar sus casas. Pero las avenidas se llamaban Getsemaní, el mar de Galilea, y luego se llamaba la siguiente a Jerusalén y Jericó, y toda la Biblia estaba ahí en esas callecitas que tenían ellos. Y yo me sorprendí y dije: ¿a quién se le ocurrió la excelente idea de construir una colonia de puros hermanos? Híjoles, esto es casi el cielo, ¿no? Todos confían uno en el otro. Las tiendas se llamaban la Hermosa, la tienda de la Hermosa, y todo bonito. ¿Quién se le ocurrió esa idea?
Me contestó uno de ellos: no se nos ocurrió, pastor. De donde venimos, todos venimos de diferentes lugares de la sierra. La gente de ese lugar nos corrieron, quemaron nuestras casas, mataron a algunos de nosotros, violaron mujeres. Y no pudiendo escaparnos, venimos a la ciudad más grande. Le dijimos al presidente municipal: háganos justicia. Y él dijo: yo no puedo hacer nada. ¿Cómo me voy a poner a meter a la cárcel a todo el pueblo? Sí, a todos los pueblos, porque eran varios pueblos. Ahí levantaron sus tiendas de campaña enfrente de la presidencia municipal, hasta que el presidente municipal se le ocurrió la idea de darles una montaña y allá que los hermanos construyeran su lugar. Pero una cosa que ellos no habían cambiado fue negar su fe. No negaron su fe, por el contrario, alababan a Dios por la vida que les estaba dando. Cuando habla de que somos apasionados de hacer bien y que no nos va a pasar nada, no significa que nos puede pasar algo. Sí nos puede pasar algo como cristianos, pero cuando alguien tiene fe en el Señor, está contento sufriendo por Dios. He pasado por persecución, he estado en lugares difíciles, he sido apedreado también, ¿sí?, por predicar la palabra. Fíjate lo que dice aquí en ese pasaje: pero si aún llegan a padecer por la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor, ni de ellos ni sean turbados. Un hombre venía a mí cuando estaba en República Dominicana, voy a predicar la palabra allá. Y este hombre me decía, sí, venía a mí todas las tardes. Yo contento porque quería predicar la palabra. Un hombre como de 40 años, yo tenía 23 años solamente en ese tiempo. 23, jovencito, así como un muchachito que estaba aquí. Muchachote ya, es más grande que yo, ¿sí? Llegaba ahí y me decía este hombre: oye, ¿no tienes miedo de que te vayan a matar aquí? Y yo, 23 años, idealista, con todo mi corazón y con todo mi deseo de decir: no tengo miedo. Si me matan, me voy directo al cielo, porque dice la Biblia que los mártires van a llegar a un lugar especial. Estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y este hombre tenía la intriga de cómo es posible de que un joven estuviera ahí en ese lugar difícil, sirviendo a Dios. Era un lugar bien difícil. No era en la capital, donde está bonito, no era en la zona misionera donde los misioneros predican, era en el lugar más difícil, cerca de aquí, todo desolado, lleno de mucho calor y con mucha pobreza. Ahí estaba yo, sí. Y me decía: ¿no te da miedo? ¿No te da miedo? Y yo decía: no. ¿Y qué va a pasar si te mueres? Mira, la Biblia dice que si me muero con Dios, derechito al cielo. Yo creo, si sirvo al Señor, me voy para allá directo. No tengo miedo. Este hombre, después de como 2 meses, casi un mes y medio más o menos, de venir todos los días a preguntarme, ¿sí?, me dijo: ven a mi casa, Joel, ¿sí?, quiero decirte algo. A las 8 de la mañana te espero en mi casa. Y fui al otro día a las 8 de la mañana a su casa. Llego y me dice: Joel, yo soy brujo. Y yo no creía en la brujería, ¿sí? 23 años, Ciudad de México, eso no existe, ¿sí?, decía yo. Dice: sí, dice, yo practico vudú. La gente me paga por hacer trabajos. Y mira, sacó un muñequito de cera negra, ¿sí?, con los pelos así todos parados, así como los míos, ¿sí? Y me dice: yo hice algo para dañarte a ti. Y me tenía hasta en un ataúd así, que había hecho también muy ingenioso el joven, el hombre, ¿sí?, 40 y tantos años. Y yo, dice, intenté hacerte daño todos los días. E iba a ver qué te había pasado y no te pasaba nada. Y se sorprendió de que no me pasaba nada, ¿sí? Dice: y yo sé que Dios está contigo. Y dice: ayúdame, por favor, joven. Yo hago brujería, pero cada noche tengo miedo de dormir y no despertar. Porque si no despierto, ya sé dónde voy. Y yo no sé cómo salirme de ahí. No puedo dormir cada noche. Tengo miedo. ¿Qué haces tú? ¿Cómo haces tú para no tener miedo? Yo te preguntaba de la muerte y tú sin ningún problema. ¿Qué haces tú?
Y yo le dije, pues mira, yo no sabía todo lo que me está diciendo, pero yo tengo al Señor en mi corazón y Él me protege. Me podría a lo mejor haber hecho daño, me podría a lo mejor ir con una pistola y tirar unos cuantos tiros, me podía haber acuchillado, me podía hacer lo que Él quisiera, pero la paz de un cristiano no está en las circunstancias. Está en el corazón de Él para guardarse, para sentir que Dios está con Él sin importar lo que está pasando. Ese hombre me dijo, ¿qué hago entonces? ¿Cómo me quito este miedo? Y dije, pues mira, para empezar, hay una parte en la Biblia donde dice que unos gente que practicaba magia llegaron a una ciudad, un predicador, y les dijo que tenían que sacar todo lo que tuvieran de brujería y lo tenían que quemar. Tú tienes que hacer lo mismo, tienes que quemar. Pero me dice, pero yo he invertido todo mi dinero en esto. Mira, me enseñó su librería que tenía llena de tomos de diferentes cosas de brujería. Me enseñó después cera que tenía para hacer vudú. Me enseñó hierbas, me enseñó tierra de panteón, huesos de niño chiquito. Me enseñó de todo. ¿Sí? Esto es mucho dinero. Dice, ¿sabes cuánto cuesta cada cosa? Y le pregunté, ¿tú quieres ser libre? Sí. Y dijo, oh, sí, yo quiero ser libre. Sacó todo al patio. Sí. Y su casa literalmente se quedó vacía. Hasta abajo del colchón tenía cosas para protegerse y para no sé cuánta cosa más. Y la sacamos todo, lo puso en el patio. Y le dije, ahora tienes que prenderle fuego. ¿Sí? Dice, yo sí, tú tienes que prenderle fuego. Esto digo, no, prende el fuego tú. ¿Sí? Le prendió fuego y se fue quemando todo. ¿Sí? Cuando ya estaban las cenizas. ¿Ahora qué hago, güey? Ahora vamos adentro de nuevo. ¿Sí? Voy a orar por ti. Arrodíllate, vamos a orar juntos. Se arrodilló el hombre y empezó a llorar como un bebé. Literalmente, como así, como hasta temblando el hombre porque estaba teniendo una crisis emocional increíble. Yo no sabía ni cómo orar por él. Nunca en la escuela bíblica me habían dicho cómo orar por un brujo, ¿sí? Que se está convirtiendo. Nunca me habían dicho nada. No me enseñaron ninguna clase hablaba de eso. No sabía eso, pero estaba ahí sirviendo a Dios. Y Dios me estaba guiando. El hombre estuvo llorando literalmente como por media hora. Llorando y llorando y llorando. Yo no sabía qué más orar. Me puse a leer la Biblia después con él, ¿sí? Porque Salmo 91, Salmo 23, todos los salmos estaba tratando de leerle hasta que empezó a descansar. Y le dije, ahora repite conmigo estas palabras. Y le dije, dile al Señor que te perdone. Y oró una oración para que Dios le perdonara. Terminando la oración me dijo, Joel, ya no tengo miedo. Joel, ya me siento libre. Bueno, sí, hasta ahorita mismo me gustaría hasta dormirme porque tengo varios días de celar. Es que cuando hay una persona que está consciente de que Dios está a su lado, ¿quién puede moverle su corazón de eso? ¿Quién puede mover al enfermo que tiene una enfermedad terminal y que sabe que puede confiar en Dios? Hay una mujer. Conocí en otro de mis viajes a esta mujer, ¿sí? Estuve predicando por 3 años. En la primera iglesia que me dieron a mi cargo, así, fui a empezar esa iglesia allá en el Estado de México. Era una mujer que se burlaba del Evangelio. Y no eran burlas pequeñas, se las aventaba grandes, ¿sí? Con maldiciones y todo. ¿Sí? Parte de la familia que venía a la iglesia era la única que se burlaba de los cristianos. Y no te lo mandaba a decir, te lo decía en tu cara, ¿sí? Burlándose grandemente, hasta que después le llegó un cáncer y el doctor le dijo, te doy 6 meses de vida. Esta mujer cambió increíblemente. De la mujer que se burlaba, que le valía todo, de que no le interesaba nada, se volvió alguien que animaba a otros para decir, Dios tiene control de todas las cosas. Y la gente le decía, pero ya te estás muriendo. ¿Cómo dices eso? Yo estoy seguro ahora de que Dios ha perdonado mis pecados y te puedo decir eso con seguridad de que Dios tiene control de todas las cosas. Y si muero, para Él muero. Y si vivo, para Él vivo. Y si sea que muera o que viva, yo voy a vivir para Dios. Oye, cuando alguien tiene una fe así, nadie nos puede mover de lo quien ha creído. Son bienaventurados aquellas personas que sufren cuando por causa de la justicia hacen el bien.
En nuestros días estamos viviendo una transición de que la maldad está tomando control de la sociedad como sociedad. Si un doctor en Estados Unidos, con licencia de doctor, decide un día no provocar el aborto de alguien que viene a él para que le provoque un aborto, le puede quitar la licencia. Así es grande son los asuntos aquí en Estados Unidos ahora. Si una maestra que ha estudiado para educar niños no promueve la política que está surgiendo en los niños acerca de que homosexualidad y lesbianismo está abierto para todos, puede perder su trabajo. Y en algunas iglesias se puede llegar al caso de que si una pareja homosexual viene al frente y pide la bendición y que los case el pastor, si el pastor decide no casarlos, le pueden quitar también y cerrar su iglesia. No he llegado todavía ahí, pero puede llegar. Y si me quitan la iglesia, yo sigo predicando, aunque no sea con un púlpito. Pues estamos llegando a días difíciles, que se puede ser perseguido por la justicia, lo que tú sabes, lo que tú crees, los principios que sabes que son válidos para todo ser humano, para que podamos vivir en paz, ahora están cambiándose como una opresión para la gente que hace justicia. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos de ser turbados, porque Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Más bien, santifiquen su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre listos para responder a todo el que les dé o les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y cuando habla aquí de estén listos para responder, a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, está dando de tu testimonio. ¿Dios ha cambiado tu vida? ¿Dios te ha transformado en algo diferente o sigue siendo lo mismo, igualito que cuando viniste? No ha cambiado nada, no ha pasado nada en tu vida. Algunos tienen testimonios increíbles de que estuvieron en la cárcel, se metieron en drogas. No estoy pidiendo de nada de eso, de que tengas un testimonio así de impresionante. Estoy diciendo que si tu corazón le has pedido al Señor que lo limpie y lo cambie, y que si estás dispuesto aún a sufrir por causa de la justicia de la fe que has creído en Dios, ¿estás dispuesto? ¿Estás listo? Es tan fácil asistir a la iglesia, ¿verdad? Nomás tomas tu carro, subes y llegas aquí. Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿has decidido entregar tu corazón a Dios? Le has dicho a Dios, quiero que tú seas el dueño de mi vida, el que haga todo lo que yo necesito hacer, el que me transforme, el que me cambie, el que me guíe, el que ponga toda mi confianza en ti, el que aunque esté enfermo voy a confiar en ti, aunque haya problemas voy a confiar en ti, aunque no tenga dinero, aunque no haya, dice en la Biblia, vacas en el corral, aún así voy a confiar en ti. Aunque mi carro se descomponga, voy a confiar en ti. Híjoles, yo lo puedo estar presumiendo ahorita, ¿verdad? Pero qué difícil es confiar en Dios cuando las cosas no salen tan bien. Qué difícil es. Pero ese es el llamado que tenemos. Esa es la verdadera fe, no nada más la religión que te hace sentir bien y suavecito y te pone contento, sino la fe que te hace transformar tu vida en una vida diferente, en una vida que valga la pena vivirla, en una vida que el Señor va a tomar en cuenta cuando Él venga con sus ángeles en el cielo y diga, este me lo llevo porque ha confiado en mí. Hermano, confiemos en Dios. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal de ustedes, que los cristianos, mira, dicen que creen, pero son bien hipócritas y de todo hablan de nosotros, sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. O sea que no nada más hay que decirlo, sino también hay que hacerlo. Hay que vivir una vida diferente. Hay que vivir una vida diferente. Y quiero ir terminando, porque más que no voy a terminar mi sermón hoy. Porque es mejor que parezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La gente toda parece, algunos por hacer el mal y otros por hacer el bien.
Es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea, la voluntad de Dios. ¿Cuántos no han estado en dificultades? ¿Cuántos no han estado en problemas? ¿Cuántos no han estado en enfermedades? ¿Cuántos no han estado en situaciones difíciles? Hay un hombre. Ese hombre se llamaba James Garfield. No sé si ustedes han visto una calle, no sé si de Northeast Minneapolis o de North Minneapolis, que se llama Garfield. ¿Han visto esa calle? Garfield. Ok, en el norte, ¿verdad? Ok, se llama así por causa de un presidente de Estados Unidos. Pero déjame contarte un poquito de la historia de ese presidente. Ese presidente era un joven que creció en la pobreza. No era grande. Una familia de 11 niños, era como el quinto, me parece. Y pues no tenía muchas opciones. Se fue de marinero por ahí a pescar y de esa manera ganar dinero. ¿Sí? Y estando en el mar, empieza una tormenta, mover el barco y toda la gente hace su trabajo, lo que tiene que hacer. Él trató de controlar una soga que estaba bastante grande y que se estaba desprendiendo y cayéndose. Y entonces trató de ir a arreglarla y de repente en una de esas oleadas hace que la soga esta se caiga en el agua. Él se acercó para ver si podía sacarla, se acerca al barco y en otra oleada el barco lo voltea también y lo tumba dentro del agua. Nadie se dio cuenta de los otros marineros. Eran marineros 20 años, no tenía posición, no tenía rango, era de los más bajos. Entonces nadie se dio cuenta. En el agua empieza él a tratar de nadar y tratar de agarrarse de algo hasta que encuentra la misma soga que se había caído, estaba colgando de arriba del barco, la toma, empieza a jalar y se acerca al barco, empieza a escalar y se sube y llega al barco y dice: creo que mi vida tiene que valer algo porque Dios tuvo misericordia de mí y yo no puedo malgastar mi vida. ¿Qué hago aquí de marinero? Yo debo de estar haciendo algo más porque mi vida tiene valor. Decidió regresar a la universidad. Después ahí fue creciendo hasta llegar a ser presidente de Estados Unidos. Y tenía ese dicho: no puedo malgastar mi vida. No puedo malgastar mi vida. Y sería un buen dicho para ti también, hermano o hermana. No puedes malgastar tu vida. Estando yo, a este hombre, déjame decir también que no le fue tan bien. Su cartera o su política era contra la corrupción. ¿Sí? Estaba contra la corrupción. Estaba quitando del gobierno todo tipo de corrupción que hubiera del gobierno. Alguien por ahí quería una posición de embajador, no le gustó y fue con una pistola y le dio 2 balazos al presidente Garfield. No murió de inmediato, como 2 meses después, por causa de esos mismos balazos, murió. 4 presidentes han muerto en Estados Unidos asesinados en el puesto. Voy a mencionar 3. 1, Abraham Lincoln, lo mataron a balazos. 2, John F. Kennedy, lo mataron a balazos. El tercero, James Garfield, lo mataron de balazos también. Su vida iba a impactar, y impactó aún, pero no podría malgastar su vida. Es importante no malgastar la vida. Siendo un adolescente, 18 años, 19 años, me gustaba, como todos los jóvenes, pasear. Fui a un lugar junto con el grupo de adolescentes o jóvenes, un lugar cerca de la Ciudad de México que se llama el Desierto de los Leones. No hay leones, nomás es el puro nombre, ¿sí? Pero ni tampoco es desierto, está lleno de árboles grandes, muy bonito ese lugar, ¿sí? Nos fuimos a la alta montaña y como todos buenos adolescentes empezamos a corretearnos, tú las traes y corriendo atrás de todos corriendo, y yo también corriendo. Yo me quería demostrar que era veloz, saltando matorrales y de repente en un momento tratando de saltar en un matorral, algo me dice: detente, joder. Algo me dice: para. Algo me dice: no lo hagas. Y nada más hago así y me agarro del árbol que está aquí, me asomo del otro lado del árbol y un precipicio de 2 canchas de fútbol hacia abajo.
estuviera predicando ahorita, se hubiera saltado. ¿Quién sabe dónde estuviera en este momento si hubiera saltado ese pequeño saltito? Nada más un saltito, un paso más, y ahí hubiera quedado. Y yo pensé, ¿tendrá Dios planes para mí también? ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo? ¿Qué Dios quiere hacer contigo, hermano? ¿Has pasado un momento donde tu vida ha estado a punto de perderse sin saberlo? ¿Será que Dios quiere algo hacer contigo también? ¿Será que Dios tiene un plan para ti, para que tu vida no tenga temor? ¿De cuántas el Señor nos ha salvado sin darnos cuenta a nosotros? Dios es el que nos puede dar motivo a todo lo que nuestra vida es. Y de que el sufrimiento va a estar en nuestros caminos, con Dios o sin Dios va a estar en nuestros caminos. Haciendo el bien o haciendo el mal. Qué bueno que podamos decidir hacer el bien. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Señor, no podemos compararnos el sufrimiento que tenemos nosotros en la tierra al sufrimiento que tú tuviste en la tierra. No podemos compararlo. Es del tamaño de las hormigas a los elefantes. No podemos compararnos con el sufrimiento que tú padeciste por nosotros. Pero aún así, Señor, ayúdanos a poder salir adelante en el sufrimiento que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, Señor, perdona nuestros pecados y no permitas que malgastemos nuestra vida. No permitas que nuestra vida se eche a perder sin sentido y sin sabor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Y en esta semana que va a empezar en un par de semanas, la semana que entra, queremos acordarnos de que tú sacrificaste tu vida por nosotros. No te la quitaron, tú la diste por nosotros. Te pido para que tú hagas en nuestro corazón el cambio que necesitas, lo que querías hacer. Si no, en vano hubiera sido que viniste, pero porque tú tienes un propósito y porque nos amas, viniste a darnos un mensaje diferente, un mensaje de valor, un mensaje que nos quita la cobardía de nuestro corazón y nos da la autoridad para decir de que tenemos un Dios vivo. Y sin importar las calumnias, sin importar las mentiras, sin importar que la